1 al 12. Voy a hablar bajo el tema el anticristo que vendrá. Amén. El anticristo que vendrá. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiero que todos repitamos el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Jesús. Se puede sentar. Voy a hablar acerca de la manifestación de este anticristo, que tiene tantos nombres en la Biblia. Gloria al Señor. Amén, ¿verdad? Nos tenemos que preparar, hermanos, estar alertas ante las profecías que se están cumpliendo. Como siempre he dicho, nos ha tocado vivir el último tiempo, hermanos, y tenemos que conocer las profecías, estar pendientes a las cosas que han de suceder. Usted sabe que en la historia de la humanidad han existido hombres terribles, dictadores terribles, hermanos, que han matado millones de personas. Los emperadores romanos a través de la historia, hermanos, mataron millones y millones de personas, entre ellas muchísimos cristianos, millones de cristianos murieron durante el tiempo del Imperio Romano. También en nuestro tiempo actual, ¿verdad? En la historia hubo algunos dictadores, estaba chequeando, ¿verdad? En el internet, la lista de los 10 dictadores más terribles de nuestro tiempo, del siglo XX, hermanos. Voy a mencionarles solo algunos para que usted vea lo terrible, cómo hay hombres que han tenido ya el espíritu del anticristo, ¿verdad? Porque el anticristo es un espíritu que ha estado en la tierra desde el tiempo de Pablo. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Voy a explicar eso más adelante. Está el espíritu del anticristo, lo que no se ha manifestado en carne el anticristo, pero ya está en el mundo, amén, eso está desde los tiempos antiguos. Y han habido dictadores, hermanos, en el siglo XX hubieron dictadores terribles. Hubo un dictador llamado Mao Zedong, con Z. Este dictador era chino, un dictador chino, Mao Zedong, que fue responsable por la muerte de 78 millones de personas. 78 millones de personas durante su gobierno en los años 1958 al 1962. 4 años, hermanos. Mató 78 millones de personas de una forma directa o indirecta. Usted sabe lo que son 78 millones de personas, para que tenga una idea, es más que toda la población de Centroamérica y el Caribe junta. O sea, más que toda junta esa población. Tremendo, ¿verdad? Eso mató a ese dictador chino en su tiempo de gobierno. También tenemos al dictador ruso Joseph Stalin, que gobernó en los años 1922 al 1952 y fue el responsable de la muerte de 23 millones de personas. Tenemos el dictador alemán Adolfo Hitler, amén, que en los años 1941 a 1945 fue el responsable de la muerte de 17 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos, muchísimos homosexuales y gitanos. Él aborrecía a los morenos y todo tipo de raza, ¿verdad? Aparte de la de él. Terrible, ¿verdad? Tenemos el gobierno comunista de Corea, que es responsable de la muerte de millones de personas.
Los gobiernos comunistas, hermanos, son responsables de millones de muertes. Tenemos los terroristas que matan sin piedad miles de personas en el mundo, hermano. Hay naciones sumidas bajo el terrorismo, bajo la violencia, bajo, hermano, el terror terrible como Irak, como Siria, que los terroristas se han apoderado de ellas, como Nigeria. Nigeria hoy en día, hermano, es una carnicería humana que hay con estos grupos terroristas. Dios tenga misericordia. Y peor que estas personas es el dictador final que viene, hermanos. Este líder mundial que viene sobre el mundo, que la Biblia le da diferentes nombres, y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Más conocido como el anticristo. Bendito el Señor. Y el término anticristo significa uno que se opone a Cristo, pero también uno que toma el lugar de Cristo. Uno que se opone, está en contra, anti es contra, pero también uno que toma el lugar de Cristo, usurpa el lugar de Cristo porque no le pertenece, ¿verdad? Sabemos que Cristo es el ungido de Dios, el Salvador del mundo, pero Él va a ser un falso Cristo. Y este término de anticristo es usado mayormente por el apóstol Juan en sus primera y segunda epístolas. Juan habla de este hombre, ¿verdad? Y lo llama el anticristo. Si usted va conmigo a primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ustedes saben que viene ese ser llamado el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Él habla de un anticristo que viene, pero habla de muchos anticristos que han surgido a través de la historia. Tenemos que identificar entre esos anticristos que siempre han surgido, pero también tenemos que identificar lo del último anticristo que viene, ¿verdad? ¿Qué es en sí un anticristo según la palabra? El apóstol Juan nos explica que un anticristo es descrito como una persona que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y que también no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Si seguimos leyendo en Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de esos anticristos, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, falsos cristianos, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, tiene el espíritu del anticristo. Es un anticristo también, ¿verdad? Digamos que esos son medio bestias, ¿verdad? Porque viene la bestia principal. Entonces, el que niega que Jesús es el Cristo es un anticristo, dice la Biblia. También es anticristo el que no confiesa que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué esto es tan importante? En el tiempo de Juan había una herejía llamada el gnosticismo, que ellos pensaban que Jesucristo no había venido en carne, solo en espíritu. Y si Cristo no vino en carne, no puede salvarnos. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser como nosotros, tenía que ser semejante a nosotros para tomar nuestro lugar, para llevar nuestro castigo, amén. Y tenía que ser igual a Dios para poder pagar la deuda infinita que el hombre le debía a Dios. Entonces Jesús tenía que venir en carne. Y bueno, muchas veces falsos espíritus y hombres engañadores decían que Jesús no vino en carne, que lo que Él tenía era una ilusión, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto no murió en la cruz porque no tenía un cuerpo de carne. O sea, eso es totalmente una mentira del diablo. Primera de Juan 4:3 dice el apóstol: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, siempre ha estado su espíritu, lo que no se había encarnado. Yo creo que ya está encarnado el anticristo, hermano. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y sigue enfatizando, ¿verdad?, el espíritu del anticristo, que está contra Cristo, que cree que Jesucristo no es el Mesías y que cree que Jesucristo no vino en carne. En otras palabras, que no puede ser nuestro Salvador. Sabemos que eso es mentira de Satanás, amén. Todo lo que Dios dice, la palabra de Dios dice, es verdad. Jesucristo es la verdad, mientras que el diablo es el padre de la mentira. Bendito el Señor. Entonces, este siniestro personaje, este ser, ¿verdad?, que se conoce como el anticristo, tiene muchos nombres en la Biblia. Vamos a ver los nombres que se le dan. Estoy tratando de cubrir un tema en poco tiempo, ¿verdad? Un tema de estudio, pero como no hay estudios bíblicos en la semana, hay que traerlo los domingos.
Gloria al Señor. Entonces, a este personaje siniestro se le dan muchos nombres en la Biblia y se profetiza desde los tiempos antiguos. Desde el profeta Daniel profetizó bastante de este personaje y en el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño, ¿verdad? Que salía de una bestia que vio Daniel. El cuerno pequeño, cuando la Biblia habla de un cuerno, habla de un rey. Un cuerno que salió de una bestia en Daniel 7:8. También se le llama el rey altivo de rostro. Un rey orgulloso, soberbio, Daniel 8:23. Se le llama también el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. El apóstol Pablo aquí en los versículos que leímos lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición y también le llama el inicuo. Le da estos tres nombres, voy a explicar esos nombres más adelante. El hombre de pecado, hijo de perdición, el inicuo. El apóstol Juan le llama el anticristo y también en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 en adelante le llama la bestia que sube del mar. La bestia, hermano, oiga qué nombre. Si vamos a Apocalipsis 13, vamos a leer esos versículos, no vamos a, ¿verdad?, explicar con lujo de detalles, pero para entender un poco mejor, Apocalipsis capítulo 13, fue una visión que tuvo Juan, ¿verdad?, que Dios le mostró de los tiempos futuros y dice, me paré sobre la arena del mar, está hablando el apóstol Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿verdad? Él dice, vi subir del mar. Si usted sabe, el mar representa en la palabra, las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En Apocalipsis 17:15 dice esto, ¿verdad? Las aguas que has visto donde las rameras se sienta, que es la iglesia del anticristo, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que son gente que gobiernan muchedumbres. Dice que él vio salir del mar, de las naciones, que eso es lo que simboliza el mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué significa estas 7 cabezas? Cabeza es alguien que es un líder. Es un líder. 7 significa total, plenitud, que va a gobernar toda la tierra. O sea, va a ser el líder mundial. Dice 7 cabezas y 10 cuernos. Cuernos son reyes. Va a gobernar con una confederación de 10 reyes. Estoy tratando de explicar esto rápido. Y en sus cuernos 10 coronas, o sea, ¿verdad? Diademas, coronas, que son reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, o sea que va a venir contra Dios, a blasfemar contra Dios, a ponerse en lugar de Dios. Y dice el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que usted sabe quién es el dragón, Satanás en la Biblia, le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia que vi era semejante a un leopardo, dice el apóstol, ¿verdad? Y también como oso y como león. Sabemos que al profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, se le mostró una visión de 4 bestias que subían del mar, ¿verdad? Y entre ellas había una como león, como oso, como leopardo, y cada una representaba un imperio. El león representaba a Babilonia, el leopardo a Grecia y el oso al imperio medo-persa. Entonces, lo que significa es que esta bestia vendrá con la combinación de la ferocidad, la brutalidad de los sanguinarios de estos imperios mundiales que han venido por toda la historia de la humanidad. O sea, va a ser una combinación de todos los imperios más sanguinarios y más brutales y más feroces, hermanos. Una combinación de todo eso viene por obra del dragón, dice. El dragón le dio su poder, le dio su trono y grande autoridad. Este ser que se llama la bestia, ¿verdad?, es identificado en la Biblia como el segundo en la Trinidad satánica. Usted sabe que Satanás tiene una Trinidad, ¿verdad? Satanás, el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, porque él imita a Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces él quiere imitar, él es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Hay una trinidad satánica y dice la Biblia, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el plan satánico con su trinidad para llevar al mundo a la perdición, ¿verdad? Es el plan del diablo para condenar al mundo, mientras que el misterio de la piedad es el plan de Dios con su Trinidad para salvar a los hombres a través de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Entonces ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción toda esta obra maléfica de la Trinidad satánica en el mundo, pero hay quien al presente, dice la palabra, lo detiene, lo restringe, lo limita. ¿Quién más que el poder de Dios? ¿Quién más que el Espíritu Santo operando a través de la iglesia limita a Satanás en su actividad? Hay gente que cree que eso es el gobierno, que lo limita, que las leyes. ¿Qué ser humano va a limitar al diablo, hermano? Si no es el poder del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Eso es lo que significa atar a Satanás, restringirlo, limitarlo. Y es el Espíritu Santo que lo está haciendo a través de la iglesia. Él fue que dijo, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo.
y lo que desaten en la tierra será desatado, pero ese personaje que está limitando a Satanás, que es el Espíritu Santo en la iglesia, será quitado del medio, se va a la iglesia y entonces aparecerá aquel inicuo que viene por obra de Satanás. Entonces dice la palabra aquí en Apocalipsis que se le llama la bestia. Usted sabe que el anticristo va a imponer un sistema de marca, ¿verdad? Para comprar y vender, eso lo sabemos. Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y dice que será con el número 666, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y lo tremendo de esto, hermanos, que ese sistema se va a imponer en la tierra y nadie va a poder hacer nada si no está marcado. Usted lo sabe, no va a poder comprar ni vender, no va a poder hacer nada. Entonces, si usted no puede hacer nada, no va a poder comer, no va a poder mantenerse, pues, ¿verdad? Es para que tenga que marcarse por obligación, pero cuidadito para el que se quede, le advierto. Ahí mismo, si leemos Apocalipsis 14, versículo 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces sabemos que todo el que se deje marcar por este ser, ¿verdad?, va a ser condenado para siempre, ya no va a tener oportunidad de salvación. Entonces es tremendo, ¿verdad, hermano?, lo que viene al mundo. Ahora vamos nuevamente al capítulo que leímos, segunda de Tesalonicenses 2, dimos una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia acerca de este personaje siniestro que viene y los diferentes nombres que se le dan. Gloria al Señor. Y vamos a ver por qué Pablo les habla esto a los tesalonicenses. Si leemos nuevamente capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, eso es, no se inquieten, no se alteren, ni por espíritu, ni que hable un espíritu, ni por palabra, alguien que hable, ni por carta como si fuera nuestra, alguien que escribiera en nombre de Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo les escribe esta carta a los cristianos de Tesalónica, una iglesia donde él duró poco tiempo, alrededor de 21 días para levantarla, fue algo rápido, ¿verdad? Tuvo que irse rápido y había muchas cosas que ellos necesitaban saber. Y se habían metido personas, siempre se mete el enemigo a confundir, falsos profetas, a decirle que ya Cristo había venido por su pueblo y que ellos se habían quedado y que venía el día del Señor. Usted sabe lo que significa el día del Señor en la palabra, lo hemos dicho muchísimas veces. El día del Señor no es el día de la venida del Señor, hay que entender esto. El día del Señor es el día del juicio del Señor. El día cuando sus juicios van a ser derramados, que va a comenzar con la gran tribulación luego del arrebatamiento de la iglesia. Ya en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, Pablo les había hablado a ellos del arrebatamiento, que había un arrebatamiento, que Cristo venía a buscar a su pueblo. En el capítulo 5, ahí mismo, de Primera de Tesalonicenses, versículo 2, les dice estas palabras, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primero les habló del arrebatamiento y luego les dice que va a venir sobre el mundo como ladrón en la noche, o sea, cuando no lo esperan, viene el día del Señor, que dice que cuando estén proclamando paz y seguridad con este falso gobernante que va a traer una falsa paz, en medio de todo eso viene de repente la destrucción, ¿verdad? Como dolores a mujer embarazada, o sea, eso significa que van a comenzar poco a poco, pero se van a poner peores, ¿verdad? Y no escaparán. Cuando habla del día del Señor, habla de un tiempo de destrucción. En 2 de Pedro 3:10 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos y las obras y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces hay que entender que el día del Señor tiene que ver con el día del juicio que viene, que comienza con la gran tribulación. Entendemos esto, ¿verdad? No es la venida de Cristo. Pero Él está diciendo, a ustedes, ¿verdad?, le han dicho que el día del Señor está cerca. Ya ellos estaban confundidos, que Cristo vino por su pueblo y ellos van a enfrentar el día del Señor. Entonces en el versículo 13 le dice estas palabras, ¿verdad?
Primero le dicen el 2, no se dejen llevar de lo que oigan por espíritu, no importa lo que la gente habla. Hay gente poniendo fecha, hermano, que Cristo viene en aquella. Hermano, no le hagamos caso a esas cosas. La Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe. Sabemos el tiempo, los acontecimientos, debemos estar preparados siempre, pero nadie sabe el día exacto, Dios mío. La gente quiere pasársele a Dios, ¿verdad? Cristo dijo eso y van a oír profecías por aquí. No, tenemos que estar apegados a las palabras. Y Pablo le dice, nadie les engaña en ninguna manera. El día del Señor no está cerca todavía porque no ha sido el arrebatamiento, ¿verdad? Nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá. Está hablando del día del Señor. Si usted se lee en el versículo 2, las últimas palabras, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él le dice 2 señales que son señales de que viene el día del Señor, que está cerca. Primeramente, que se manifieste la apostasía, ¿verdad? ¿Qué es esto de apostasía? La apostasía es negar la fe. Levantarse en contra de la palabra del Señor, negar la palabra de Dios. Esto se refiere mayormente a gente que fue cristiana y negó la fe, dejó al Señor, pero también tiene que ver con el mundo entero. Cuando el mundo se ha levantado en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, hermanos. Y hermanos, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de apostasía masiva. Las naciones se están levantando contra Dios en rebelión contra Dios. Ya no quieren obedecer la palabra, ya no quieren ir por la palabra. Gobiernos enteros negando la palabra, naciones yéndose en contra de lo que dice la Biblia, hermanos, levantándose contra el evangelio, levantándose contra el nombre de Cristo. Lo sabemos, hasta en esta nación está ese espíritu, hermano, que quiere meterse para prohibir el evangelio, para prohibir predicar el evangelio, para prohibir hasta reunirnos. El espíritu del anticristo está en la tierra, hermanos. La apostasía ya ha llenado la tierra. Es un tiempo de rebelión contra Dios cual nunca antes se ha visto. Y esto lo podemos ver en las cosas que están pasando. Por ejemplo, el aborto se ha incrementado como nunca antes. Esto se quiere hacer oficial en todo el mundo, en todas las naciones. Es parte del paquete del gobierno del anticristo, de la agenda global, de ellos aprobar el aborto, hermano, el asesinato de bebés, pongámoslo de esa manera. Hermanos, el asesinato de bebés de forma masiva. ¿Usted sabe cuál es la estadística del aborto anual? ¿Usted sabe cuántos niños se abortan anualmente? Según las estadísticas, aproximadamente 70 millones de niños, de bebés. 70 millones de bebés, más que la población de Centroamérica y el Caribe juntas, se abortan al año, hermanos. Eso es algo terrible. Según las estadísticas, el índice de aborto en esta nación en estos últimos 4 años ha bajado, ha estado en su nivel más bajo en estos últimos 40 años, 46 años. O sea, ha sido el nivel más bajo de aborto. Gloria a Dios por eso. En estos últimos 4 años no sabemos cómo eso cambie, porque el aborto es un negocio muy lucrativo. Por eso es que no lo quieren quitar, hermanos. Eso es un negocio tanto de médicos como hasta de venta de los fetos, venta de partes de los bebés. Eso es un negocio, hermanos, lucrativo. Y por eso es que abogan por eso y quieren tener, ¿cómo se dice?, fondos federales para hacer eso. Eso es una aberración delante del Señor. El Señor da la vida y es el único que la quita. Bendito el Señor. Si las mujeres no quieren tener embarazos indeseados, que se cuiden y se guarden, ¿verdad? Y anden en pureza. Bendito el Señor, pero eso viene con la agenda global, el aborto. La violencia se ha incrementado en el mundo, hermanos. Crímenes violentos, dice que se mueren alrededor del mundo anualmente, más o menos, más de 1,5 millones de personas por crímenes de violencia. Y otras quedan heridas y hasta discapacitadas, muchas otras, por causa de la violencia que impera en el mundo. La perversión sexual se ve como algo normal, hermano. Usted sabe que esto está arropando la tierra, el homosexualismo, bisexualismo, lesbianismo. Óigame, hermano, esto es caótico. Bendito el Señor. Dice que según las estadísticas, más de 25 naciones han aprobado el matrimonio homosexual, lo han hecho legal. Incluso hay lugares donde se ha legalizado la pedofilia. ¿Usted sabe lo que es pedofilia? El abuso sexual de menores. Hay lugares donde se ha legalizado esto. Y la bestialidad, el sexo con animales se ha legalizado en lugares. Hermanos, así es que va el mundo, preparando la agenda global. ¿Usted entiende que el escenario del anticristo ya está preparado?
Hermanos, la tierra se ha llenado de pecado, de violencia, de inmoralidad, de delitos de sangre. Bendito Jesús, lo que antes se pensaba que era malo, ahora es normal. Y no solo es normal, sino que hay que celebrarlo, hay que alabarlo, hay que elogiarlo y hay que aprobarlo. ¿No? ¿Usted no oye la frase del orgullo gay? Ya no es simplemente ser gay, ahora yo estoy orgulloso de ser gay. Imagínense, amamos a los gays, pero sabemos que su estilo de vida no agrada a Dios. Aunque no son los únicos, el pecado no solamente es ser gay, pecado, hermanos, es no buscar al Señor, no acercarse a Cristo. Gloria al Señor. La maldad de los hombres ha llegado al colmo. ¿Usted sabe lo que significa el colmo? A su máxima expresión. ¿Y usted sabe que la Biblia profetiza algo? Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 23. Oiga lo que dice acá. Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos, está hablando de los reyes que vengan. Comenzó con los que siguieron el reino de Alejandro el Grande, ¿verdad? Pero dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando la desobediencia, transgredir la palabra es desobedecerla a sabiendas, ¿verdad? Cuando una persona es transgresor es cuando desobedece sabiendo lo que la Biblia dice. Hay algunos que no saben, muy pocos, ¿verdad? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, a lo máximo, ¿qué dice ahí? Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Un rey altivo, soberbio. Acuérdese que el anticristo es todo lo opuesto a Cristo. Cristo es manso y humilde. Este es altivo, soberbio, orgulloso. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas significa que va a saber de cosas, ¿verdad? Mucha sabiduría humana. Un hombre muy sabio, humanamente hablando. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Viene ¿verdad? Por obra de Satanás. Y causará grandes ruinas. Jesucristo viene a salvar, el diablo viene a destruir. Y prosperará y hará arbitrariamente, o sea, hará su voluntad, lo que significa eso. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, nadie le podrá hacer frente. El más fuerte de los hombres, el más fuerte de los reyes no puede contra él. Destruirá al pueblo de los santos significa que la gente que está en la gran tribulación, los santos le llaman. Los que se conviertan van a ser asesinados por el anticristo. Dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Están a expensas de Satanás los que se queden aquí. Por eso es que nosotros sabemos que la iglesia no se queda. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. El diablo no puede vencer la iglesia. La iglesia no está en la tierra en ese tiempo. Se le llama a los santos que se queden, van a ser muertos por el anticristo. Sigue diciendo, con su sagacidad o su astucia hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra el Señor Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ningún ser humano va a poder destruir al anticristo ni enfrentarlo, solo Jesucristo lo destruirá, gloria a Jesús, con el espíritu de su boca, con su palabra, con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga en el cielo, en ese caballo blanco, el resplandor de Cristo hará que el anticristo caiga, hermano, de rodillas, gloria a Jesús, y será lanzado al lago de fuego y azufre. El único que vencerá al anticristo es Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Jesús, pero habla de este rey, ¿verdad? Que viene a destruir. El anticristo es todo lo opuesto a Cristo. Cristo es la verdad, el anticristo es la mentira. Cristo viene a salvar, el anticristo viene a destruir, a llevar a los hombres a la perdición. Cristo viene a dar vida, el anticristo viene a traer muerte. Como hablaba con estos dictadores, hermanos, que mataron millones de personas. ¿Usted sabe cuántas personas van a morir durante la gran tribulación aquí en la tierra? Eso la Biblia lo da a entender cuando usted se lee los juicios que van a caer, los sellos, las trompetas, las copas. Y la Biblia habla que solamente una cuarta parte va a permanecer de la tierra. La tierra tiene aproximadamente 8.000 millones de personas. 8.000 millones, digamos 8 billones, ¿verdad? En términos de acá americanos. Pero 8.000 millones de personas, de eso solamente van a quedar aproximadamente 2.000 millones. O sea que van a morir sobre la tierra durante la gran tribulación alrededor de 6.000 millones de personas.
tanto por el anticristo como por los juicios que van a caer, hermano. ¿Tú sabes lo que es una matanza tan grande? Va a ser tan grande, la Biblia lo dice en Isaías 34, va a ser tan grande los cadáveres que van a ser montañas, hermanos, ríos de sangre de 200 millas de largo y de un alto de 5 pies, hermano. Dice la palabra que va a ser tanto, que va a haber tantos cadáveres que se levantará hedor y que los ríos de sangre de los cadáveres harán caer montes. Eso está en Isaías 34, si usted lo quiere leer conmigo. Eso suena muy fantástico, hermano, pero lo que la Biblia dice es real. Isaías 34:2, porque Jehová está airado con todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. La sangre que harán todos esos cadáveres harán disolver montes. Hermanos, esto es serio. El anticristo va a ser el asesino de asesinos. Dice la palabra que él es, el diablo es el que tiene el imperio de la muerte. Yo sé que este mensaje no trae muchas alabanzas, hermano, pero dele gracias a Dios si usted tiene esperanza en irse con el Señor, porque es lo que no vamos a ver ese ser. Bendito el Señor, es motivo de dar gracias. Entonces Pablo menciona aquí, habla de este hombre que va a venir. Dice, después que se levante la apostasía o el periodo de rebelión contra Dios, contra su palabra, ya ni muchos cristianos creen en la palabra de Dios. Ya la gente no quiere obedecer la Biblia, hermano, ni dentro de la iglesia. La gente quiere vivir sin ley. Se llama cristiano y hace lo que quiere. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es estar sometido a Cristo. Dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46. Entonces, ser cristiano es que Jesús nos mande que su palabra, hermanos, nosotros la obedezcamos. Pero hoy hay tantos cristianos que la Biblia dice una cosa y ellos hacen otra. Ya la gente no respeta la Biblia. ¿Usted sabe dónde que más se está aprobando el matrimonio gay? Según las estadísticas, así dice. En los lugares donde no toman en serio la palabra de Dios, que no les interesa la palabra de Dios, pues van aprobando estas cosas. Porque esa es la idea, ¿verdad? Sacar a Dios de en medio. El hombre quiere ser el Señor de la tierra, cuando no entiende que la tierra le pertenece al Señor. Si sacamos a Dios del medio, ¿qué nos espera? Bendito Dios. Y dice Pablo aquí hablando del anticristo, lo llama de esta manera nuevamente en el capítulo 2, versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También le llama el inicuo. El hombre de pecado, ¿qué significa esto? Está relacionado con todo lo que es sucio o inmundo, ¿verdad? Eso es el hombre de pecado. El hijo de perdición, el que está destinado a la destrucción y a la condenación. El inicuo está relacionado con todo lo que es malvado y contrario a la justicia. Iniquidad es todo lo contrario a equidad. Equidad es justicia, iniquidad es injusticia. Todo lo que tiene que ver con lo injusto, con lo contrario, hermano, a Dios, eso es lo que va a promover este ser. Gloria a Jesús. Cuidado con aquellos que quieren callar el evangelio de Cristo. Cuidado con aquellos que quieren impedir que se hable de Dios públicamente. Cuidado con aquellos que quieren impedir, hermanos, que la iglesia se congregue. Cuidado, hermanos, el espíritu del anticristo ha llenado la tierra. Este ser se opone a todo lo que es de Dios. Gloria al Señor, dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este ser quiere ser adorado y quiere quitarle la adoración al Señor, al que la merece. Si usted va conmigo a Daniel 11:36, nos habla un poquito más también ahí. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Eso significa se llenará de soberbia. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Ahí maravilla no es cosa bonita, es blasfemias. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque toda la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Dios le va a dar un tiempo, pero la ira de Dios será derramada porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, se cree que va a ser un judío. El anticristo tiene que tener descendencia judía para que los judíos lo acepten como su Mesías. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, algunos dicen que puede ser homosexual, no se sabe, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, o sea, Satanás.
Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces vemos cómo este ser se levanta contra todo lo que es del Señor, quiere tomar el lugar del Señor, se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, quiere tomar el lugar de Cristo, bendito el Señor. Ahora dice la palabra que ya está en acción el misterio de la iniquidad, nuevamente el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El plan de Satanás con su trinidad satánica para destruir las almas de los hombres, así de sencillo. El plan del diablo para llevarnos a la destrucción, a la condenación eterna. Satanás tiene su plan, hermanos. ¿Y qué es el misterio de la piedad, del cual nos habla 1 Timoteo 3:16? Es el plan de Dios con la Trinidad para salvar al hombre. Mire qué diferente. Dios tiene el plan de salvar, Satanás tiene el plan ¿de qué? De destruir. Y él está, hermano, apresurado en su plan porque tiene poco tiempo, dice la palabra. Entonces dice el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso siempre ha estado en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene el espíritu? ¿Quién detiene, el espíritu del anticristo para que se manifieste el anticristo? Creemos que es el poder de Dios obrando en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo, no hay otro ser que pueda restringir al diablo sino el poder de Dios. Y una vez la iglesia sea quitada, se vaya, entonces dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Va a ser quitado de en medio ese ser que lo detiene y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Significa con su palabra, la palabra de Dios. Da vida, pero también mata. Y destruirá con el resplandor de su venida. Y sigue diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién envía a este ser? Satanás. Claro, Dios lo permite. ¿Por qué? Dios lo permite porque el que rechaza la verdad, el que rechaza al verdadero Mesías, Dios le envía un Mesías falso. Dios dice, ok, tú no quieres a Cristo, pues aquí tienes tu Mesías. No quieres el gobierno de Cristo, no quiero que Cristo te gobierne, pues te va a gobernar el diablo por 7 años. Eso es lo que dice la Biblia. El anticristo no viene para aquellos que obedecen a Cristo, a los que rechazaron la palabra. Eso está muy claro. Ahí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a hacer milagros, va a hacer muchos prodigios, va a ser aparentemente un hombre muy carismático, hermano. El anticristo nadie lo va a odiar. Va a ser muy querido. Cuando venga, mire, un hombre con una astucia y una sabiduría diabólica. Hermano, si un carisma que nadie va a hablar bien mal de ese hombre, eso es un hombre, el benefactor del mundo, el salvador del mundo. El mundo está en una crisis sanitaria ahora mismo se están buscando soluciones globales a un problema global. El mundo se está globalizando, hermano, el escenario del anticristo se está preparando. ¿Usted lo entiende? Y va a venir el salvador del mundo del momento, una persona que ya está, lo que no sabemos quién es específicamente, pero todo eso se está moviendo. Sí, yo creo saber quién es su falso profeta, que está uniendo las religiones, uniendo las naciones, buscando la paz, entre comillas, la falsa paz, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Pero ese ser ya anda en la tierra haciendo todo su trabajo, ya está el espíritu del anticristo y los agentes del diablo están en la tierra, los gobiernos se están uniendo a esto. Hermano, las grandes naciones, las grandes potencias, el nuevo orden mundial, para que usted lo entienda, eso significa que el arrebatamiento está muy cerca. Porque el anticristo no lo va a ver el verdadero cristiano, no lo va a ver la iglesia, hermanos. Dice ahí que hay quien lo detiene y que ese será quitado del medio. Entonces vendrá aquel inicuo con engaños, con prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que se pierden. Por cuanto no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Los que no quieren la verdad, pues entonces van a recibir la mentira. Dios te va a dar lo que tú quieres. No han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces cada quien va a recibir lo que ha querido. Si rechazamos a Cristo, la verdad, el camino, la vida, hermanos, la salvación que nos espera, el engaño, la muerte, la condenación, eso es lo que le espera al mundo si rechaza al verdadero Mesías. Entonces, si nosotros recibimos al verdadero Mesías, nos vamos con Él, vamos a estar donde Él está, Él viene a buscarnos, amén, Él nos va a librar de la ira que viene. Pero el que rechazó al verdadero Mesías, le viene el falso Mesías y lo va a engañar. Van a tener que someterse al gobierno de ese falso Mesías. Yo le pregunto, ¿con quién usted quiere irse? ¿Con quién usted quiere estar?
Gloria a Dios, como dice la palabra, ¿quién es el único que va a destruir al anticristo? Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene el poder contra Satanás. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que lo venció, gloria a Dios, en la cruz del Calvario. Venció al diablo y a sus demonios. Apocalipsis 19 nos narra, ¿verdad?, que cuando venga ese jinete del caballo blanco, Cristo en su segunda venida, dice el apóstol, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas coronas. Dice que de su boca salió una espada aguda. Usted sabe esa palabra, esa espada, la palabra. Amén. Y dice, gloria a Dios, que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso significa que va a pisotear a sus enemigos, lo va a dejar como uvas aplastadas en un lagar. Gloria a Dios. Y el versículo 16, para que no haya duda de quién es ese jinete, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Dice la palabra que él va a destruir al hombre de pecado, al anticristo, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que engañaba al mundo. Y estos dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego y azufre. Son los primeros que van a estrenar el lago de fuego y azufre. La bestia y el falso profeta, y luego se les une el diablo. Allí la Trinidad satánica, hermanos, condenada. Y después se le unen todos los condenados. Ay, qué terrible compañía por toda la eternidad. Lamento por aquellos que tengan que tener esa compañía. Pero nosotros, ¿con quién queremos estar? ¿Con quién nos queremos ir? Con Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, primera de Tesalonicenses 1:10, que nosotros esperamos de los cielos a Jesucristo, quien los libra de la ira venidera. ¿Qué esperanza tenemos tan grande, hermanos? Pero estar con Cristo no es decirlo con la boca. No es decir yo me voy con Él. Jesucristo dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está en mi contra. Estar con Cristo es identificarse con Él. Amén, es recibirlo como Señor y Salvador, es vivir para Él, es someternos a Él, eso es estar con Cristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Hermano, es tiempo de consagrarnos. Yo no hallo cómo decírselo. Ya el mundo está preparado para este escenario, ya esto se está preparando, hermanos. Ya el nuevo orden mundial se está estableciendo en la tierra, hermanos. Ya eso se está estableciendo en las naciones, ya se han hecho reuniones los gobernantes, hermanos, para establecer eso en cada nación. Y para el 2021 tienen la agenda, hermano, de establecerlo. Óigame, hermano, Cristo viene pronto. Iglesia, conságrate. Hermano, busca de Dios. Métete bien con Cristo. No es tiempo de estar, hermanos, indecisos. No es tiempo de estar descuidados como aquellas vírgenes. Hay que llenarse del Señor, hay que llenarse del Espíritu Santo. Amén, oremos por aquellos que todavía no entienden esto. Oremos por los que están perdidos. Oremos por nuestros familiares, hermanos, porque pronto ya todas estas cosas se van a cumplir. La palabra de Dios, hermanos, no ha dejado de cumplirse. Dios, hermanos, hará cumplir su palabra y solamente los que estén preparados van con Cristo al cielo. Gloria a Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Damos gracias a Dios por su palabra. Bendito Jesús, gloria a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo, amén, de ser salvos, de no ver a este personaje, gloria a Jesús, de nosotros estar con nuestro Señor para siempre. Gloria al Señor, aleluya, damos gloria a Dios. Y yo quisiera que usted se vaya meditando en esta mañana, hermanos, que meditemos cómo está nuestra vida. Si Cristo, si realmente hoy fuera el arrebatamiento, si hoy sonara esa trompeta, ¿estamos listos para irnos? ¿Estamos viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estamos viviendo una vida en santidad? ¿Estamos viviendo una vida consagrada para el Señor? A veces ponemos tantas excusas. Y que el hermanito aquel, y que aquí, olvídese del hermano, aquí nadie va a salvar a nadie. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a Él, hermano, a quien tenemos que ver. Cada quien le dará cuenta a Dios. Yo voy a dar cuenta por mí y usted por usted. Dejemos de buscar excusas para no consagrarnos. La salvación es individual. Escape por su vida. Si en esta mañana, ¿verdad?, alguien quiere la oración, gloria a Jesús, podemos orar. Si usted no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, busque hacerlo, procure hacerlo. Porque el tiempo se está acabando. Gloria a Jesús. Si usted quiere reconciliarse en esta mañana. Yo no me explico cómo con un mensaje así la gente se puede quedar igual. Yo no. De verdad. ¿Será que no lo creen? No sé. No lo creen.
Esto no es palabra mía, hermano. Palabra del Señor. Vamos a orar en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, oh Dios, ya todo está escrito, Señor, para advertencia, para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros escapemos, Señor. Te pido que obres, que pongas, Señor, urgencia en los corazones para consagrarse para ti, Señor. Oh Dios, para meterse, Señor, bien, oh Dios, contigo, para poner esos pies firmes en las rocas. Revélate a cada vida, a cada corazón, ministra a cada joven, cada mente, Dios mío. Que entendamos, Señor, lo serio, Padre, de Dios, de estas advertencias, Señor. Lo peligroso que es el tiempo, Señor. Tu palabra, Padre, se está cumpliendo en nuestros ojos. Oh Dios, ten misericordia, Padre. Extiende tu mano de gracia. Trata con tu pueblo, Señor, y que esa palabra quede en cada corazón y en cada mente. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Si usted trajo su ofrenda, la puede pasar a dejar. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Así que Dios les bendiga y nuestra hermana Carolina nos despide.